Hubo un tiempo en el que México era un país dividido, un territorio joven pero atrapado en dos pensamientos: la tradición y el cambio. De un lado los conservadores, defensores de la iglesia, las costumbres y la autoridad del pasado. Del otro los liberales, quienes soñaban con un país moderno, libre y justo. En medio de esta tormenta surgirían las famosas leyes de reforma, las que marcarían el inicio de una nueva nación. Las leyes de reforma nacieron entre 1855 y 1863, una época de guerras internas, inestabilidad y profundas desigualdades. México intentaba levantarse tras perder la mitad de su territorio con Estados Unidos, y mientras tanto el poder de la Iglesia Católica seguía dominando buena parte de la vida social, económica y política. La Iglesia tenía enormes extensiones de tierra, controlaba registros civiles, matrimonios, nacimientos y hasta la educación. Los liberales consideraban que esto era un obstáculo para el progreso, y uno de ellos, un hombre de origen zapoteco, nacido en Oaxaca, se convertiría en el símbolo de aquella transformación: Benito Juárez. Juárez y otros liberales creían que para que México avanzara era necesario separar la iglesia del Estado. No se trataba de eliminar la religión, sino de poner límites, que la fe fuera de asunto del alma y la ley asunto de la nación. Pues así comenzó la serie de reformas profundas. La primera ley fue la ley de Juárez en 1855. Con ella se eliminaban los privilegios o fueros que tenían los militares y el clero. A partir de entonces todos los ciudadanos, sin importar su posición, serían iguales ante la ley. Poco después llegó la ley del Ero, que obligaba a las corporaciones, como la iglesia, a vender sus propiedades no utilizadas. La idea era reactivar la economía, liberar la tierra y fomentar una clase media más independiente. Sin embargo, en la práctica, muchos de estos bienes terminaron en manos de los más ricos. Aún así, el mensaje era claro: el poder debía redirigirse. Pero lo más radical vendría en 1859 con las leyes expedidas desde Veracruz, entre ellas la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, que quitaba a la iglesia el control de sus vastas propiedades. También surgió la ley del matrimonio civil, que establecía que solo el Estado podía reconocer legalmente un matrimonio. Igualmente la ley de registro civil, que hacía lo mismo con los nacimientos y defunciones. Y por último la ley de libertad de cultos. Por primera vez en la historia de México, cada persona podía profesar la religión que quisiera o ninguna. Estas leyes fueron tan revolucionarias en su tiempo que encendieron una guerra civil. Los conservadores no estaban dispuestos a aceptar un país sin el dominio de la iglesia, dando así inicio a la guerra de reforma, una lucha sangrienta que enfrentó mexicanos contra mexicanos. Después de casi 3 años y aproximadamente 200,000 muertos, las ideas liberales se proclamarían como vencedoras. Juárez regresó a la capital en 1861 con la convicción de que el Estado lacio había nacido para quedarse. El impacto de las leyes de reforma fue inmenso. Redefinieron el poder, modernizaron la justicia y establecieron los cimientos del México contemporáneo. Gracias a ellas, el Estado se volvió independiente de la religión, los derechos civiles se fortalecieron y la igualdad ante la ley se convirtió en un principio fundamental. Hoy, más de siglo y medio después, seguimos viviendo bajo su influencia. Cada que alguien se casa por el civil, que se inscribe a un registro oficial o que puede elegir su fe sin presión alguna, está ejerciendo su derecho nacido de aquellas leyes. Las leyes de reforma no fueron perfectas, dejaron heridas, desigualdades y resentimientos, pero también marcaron el comienzo de una nación que aprendió a separarse del pasado para mirar hacia el futuro. Benito Juárez solía decir: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa frase, más que una idea, fue el espíritu de las leyes de reforma. Un recordatorio de que la libertad, la justicia y la igualdad no se decretan, se construyen.